No saluden. Hola. Buenos días familia, ¿cómo están? Nada que ver. Sí, qué bueno verles, qué bueno estar con ustedes, como una familia en la fe y poder seguir viendo lo que el Señor nos va a enseñar este día. Así es que vamos a abrir ahí nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 12 versos 14 hasta el 21. Vamos a terminar el capítulo 12 hoy día. Estamos a un capítulo de terminar 2 de Corintios. ¿Pueden creerlo? ¡Wow! Rapidísimo. O sea, a mí se me hizo muy rápido, como que pasó muy rápido la carta. Y eso quiere decir que, bueno, el Señor ha estado hablando bien claro por medio de esta carta. Y ya les anuncio desde ya que vamos a, después de Corintios, a estudiar la carta a los Gálatas. Así es que vengan, léanla, traten de leer cada día un capítulo, empiecen a hacer algunas notas. Si ahí tienen algunas preguntas, anoten esas preguntas y esas preguntas las responden después con el estudio. Hay muchas formas de hacerlo. Quiero antes de empezar dar un par de avisos. Está la posibilidad de hacer real, de volver a hacer el campamento de verano familiar en Licanray. Así es que, eh, qué bueno, ¿cierto? Junto a la iglesia de Puerto Montt estuvimos el viernes ahí conectados con ellos en una reunión de oración. Vamos a hacerlo cada cierto tiempo para tener contacto, comunión. Y después, el día de ayer en la tarde, me llamó un pastor Cory Kilbus, donde estuve enseñando Mateo en el Instituto Bíblico en Perú. Y viene él con un pastor, quieren venir a este campamento para enseñar el método inductivo, un taller de 3 días intensivo, para enseñar método de estudio inductivo de la Biblia, que a mí me cambió la forma de estudiar la Biblia. De verdad que es muy práctico, muy extraer lo que el Señor quiere que extraigamos para nuestra aplicación, que es lo más importante. Así es que, si, mire, si viene en él, realmente sería una bendición poder tener esa instancia de taller en este campamento. Es uno de los más maestros que como que mejor maneja el método inductivo, ¿ya? Con ejercicios prácticos. Así que oremos por eso, de verdad. El Señor está abriendo puertas. Y lo otro que queremos también anunciarles, que nos tengan en oración, porque el día sábado vamos a Villarrica con la familia a espiar la tierra, ¿ya? Vamos derechamente a espiar la tierra, ¿ya? En realidad a espiar el lago, ¿ya? A espiar la ciudad, ver qué el Señor quiere hacer allí. Hay un par de familias que están en ese lugar, específicamente una familia que es de Calvary Chapel Bará, en Santiago, ya, de Alberto Álamos. Ellos se vinieron a vivir al sur, compraron un terreno cerca de Villarrica y están construyendo su casa, y mientras están arrendando en Huizcapi, que es una localidad que queda súper cerquita de Villarrica. Ellos quieren un estudio bíblico, y hay otro matrimonio de hermanos que son chilenos, pero que estuvieron en Australia, y en Australia conocieron Calvary Chapel. Mira la vuelta a la vida. Y luego regresan a Villarrica y están viviendo en Villarrica en un departamento, y también quieren un estudio bíblico. Entonces, estamos invitados a la casa de este matrimonio el día sábado a compartir una oncecita y a conversar. ¿Y qué el Señor quiere hacer? Así que imagínate, ¿no? ¿Okay? Como hablábamos el viernes, ¿verdad? No hay límite para el Señor. Una iglesia chica, grande, da lo mismo. O sea, el Señor se mueve igual. No necesita grandes cantidades de personas o iglesias gigantes. El Señor se mueve y es su obra. Y eso nosotros lo hemos visto y lo hemos podido palpar y ver. Entonces, hermanos, oremos y que el Señor quiera hacer. Mantengamos en oración a José Luis y a Jomi también en Osorno, que también está la disponibilidad. O sea, oremos. El Señor quiere levantarlos a ustedes para hacer su obra, y también estén sensibles a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes. Así que, ¿les parece si oramos antes de estudiar? ¿Ya? Padre Celestial, gracias por este tiempo, y Señor, queremos orar y pedir para que nuestro corazón sea este corazón enseñable, Señor, que nosotros podamos realmente, Señor, ser humildes, Señor, para recibir tu palabra, y podamos seguir el ejemplo de este tremendo hombre, el apóstol Pablo, que un hombre común y corriente, que tiene las mismas pasiones, sujeto a las mismas pasiones, las mismas dificultades, los mismos problemas que todos nosotros,
pero que simplemente él cambió enteramente su vida cuando te dijo: sí, voy a seguir a Jesús y te voy a dar mi vida a ti. Y eso cambió su vida completa, y eso le daba el ánimo y la fuerza para hacer el ministerio, porque muchas veces en la vida cristiana va a ser difícil, o bastantes veces va a ser difícil, la mayoría del tiempo. Pero Señor, es ahí cuando recurrimos a que somos llamados por la gracia, a que simplemente tú nos has llamado por la gracia de Dios, y que tu gracia es suficiente para nosotros, y el Espíritu Santo nos animará, nos confortará, nos consolará y nos ayudará a terminar la carrera, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo ha estado estos últimos capítulos ya defendiendo derechamente su llamado. Recuerden ustedes que estaba siendo atacado por ciertos apóstoles falsos, ¿ya? Que estaban viniendo a Corinto y enseñándoles a los corintios y como hablando mal del apóstol Pablo, poniéndolos mal frente a él, mencionándoles que Pablo era de apariencia débil, de apariencia debilitada, que su voz era una voz débil y que no tenía, podríamos pensar, una apariencia de apóstol. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿tiene algo que ver la apariencia de alguien? La verdad no. No mucho y nada en realidad. La Biblia, cuando la historia de David es una buena historia, ¿no? Cuando estaba buscando un rey, ¿no? Un sucesor de Saúl, Samuel, y entonces fue a la casa de Isaí, y entonces hizo desfilar una gran cantidad de personas, sus hijos, ¿no? Que eran los más grandes, los que tal vez Samuel veía como que podían ser un rey, o sea, con una estampa de rey, con una, podríamos decir, una facha de rey. Tal vez estaba viendo su físico, como era fuerte, que podía ser un motivador para el resto, o con una voz fuerte y de mando. Y Dios le dice: ninguno de esos me sirve. Entonces Isaí tuvo que ir a buscar entre las ovejas de él, había andado cuidando los animales, o un pequeño, indefenso y menospreciado David. Y el Señor reprendió a Saúl, o sea, le dijo a Saúl: tú no mires lo alto de la estatura, lo fuerte que es, sino yo miro otra cosa. Yo veo si el corazón de él está dispuesto a hacer lo que yo quiero hacer, no lo que él quiere hacer, ni nosotros queremos hacer. El corazón conforme al de Dios es un corazón que está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga. Y Pablo es un apóstol que está dispuesto a hacer lo que Dios ha decidido hacer. Y eso es lo importante, que Pablo tiene ese corazón. No importa que es encorvado, porque la tradición dice que Pablo era pequeño, encorvado, la nariz de aguilucho, así, y con voz delgada, no importa, ¿ok? Entonces los falsos apóstoles decían: Pablo es débil, ¿no? Pablo no es apóstol, escribe fuerte en sus cartas, y cuando está con nosotros parece que fuera tímido, y entonces eso ha venido Pablo tratando. O sea, ¿qué lo es realmente? ¿Dónde se glorifica el Señor? Y el Señor se glorifica en la debilidad de nosotros. Y Pablo fue obligado por esta gente a contar una experiencia. ¿Se acuerdan? La semana pasada contó una experiencia a él, que murió y fue al cielo. Y solamente lo comparte una vez, solamente en esta oportunidad, para mostrarle a estos hombres superapóstoles que contaban visiones por todas partes, que realmente él sí era un hombre verdaderamente de Dios. Pero juntamente con la bendición que Dios le dio de poder ser arrebatado al cielo, le dio un aguijón en la carne, para que no se enaltezca de sobremanera, entendiendo muy bien que la gloria es para el Señor. Nunca le demos más gloria a lo que vi, a mi experiencia, incluso a mi sanidad, o lo que haya hecho el Señor en mí, que al Señor mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La gloria siempre debe ser para el Señor. Aunque el Señor me permita ver una visión espectacular, ¿no? Como Pablo, la gloria es siempre para el Señor. Y Pablo pidió 3 veces por ese aguijón en la carne, y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque finalmente mi poder se manifiesta en la debilidad del hombre. Así que Pablo recibió esa respuesta de Dios así como: wow, gracias Señor. Gracias Señor, porque yo te voy a dar la gloria a ti. Porque cada vez menos Pablo, más Cristo. Y mientras más pasa el tiempo, vemos menos de Pablo y más de Cristo.
hasta su última carta, que fue segunda de Timoteo. Él escribe a segunda de Timoteo sabiendo que ya le quedan pocos días. Siempre, siempre, siempre hablando de la gloria de Dios, la gloria de Cristo, que Cristo es el camino, hacia Él tienes que ir, y menos Pablo y más de Cristo, y lo vemos en toda su vida, y eso es un verdadero hombre de Dios. Y lo que hoy nosotros vamos a ver es que ahora Pablo nos muestra que es un verdadero padre espiritual para los corintios, y eso es interesante. Mira lo que dice el verso 14, dice: miren, dice, recuerden que mi versión es la Nueva Biblia de las Américas, es un poquito más moderna, más amigable que Reina Valera. Dice: miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos, pero en todo caso yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. Entonces, Pablo lo que hace acá es como anunciar una tercera visita, ¿ves? Y es interesante, a partir de lo que nos está hablando el apóstol Pablo, dice: yo tengo una visita pendiente y voy a ir a verlos nuevamente. Y estos son los planes de Pablo, y dice que está preparado para ir a Corinto. ¿Qué significa eso? Que Pablo está tomando nota de todas las cosas que han ocurrido en la iglesia de Corinto, que está tomando nota de lo que tiene que hacer una vez llegado allá. O sea, va preparado. Y entonces, a través de eso, nosotros vemos que es súper importante planificar los viajes de una buena manera, los viajes en el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las cosas que hay que hablar? ¿Cuáles son los puntos a tratar? Y Pablo es un hombre de Dios preocupado por las iglesias, y por eso las visita. ¿Okay? Él fundó todas estas iglesias a las cuales él escribe, menos a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma fue la única iglesia que Pablo no fundó. ¿Okay? Pero él también sentía una deuda con esa iglesia. Pero todas las cartas, todas las iglesias a las que escribe Pablo las fundó. Y entonces él tiene una preocupación por la gente, una preocupación por las iglesias, y las va visitando constantemente. Ha ido dejando pastores en ellas, ha ido dejando líderes en ellas, pero está constantemente supervisando, está constantemente visitando las iglesias, no como una manera de aquí llegó el cuco, ¿no? Sino que aquí quiero ver en qué estado está la iglesia. Y por eso va a visitar Pablo a estas iglesias, anuncia esta visita, porque Pablo se está preparando de varias maneras, teniendo todo en orden para no serles carga. Y eso es una cosa tremenda. Esto lo ha hecho Pablo desde el comienzo. Nunca Pablo ha querido ser carga a la iglesia de Corinto. De otras, sí ha tomado ayuda, sí ha tomado ofrendas. Y las ha tomado y no ha negado eso. O sea, Pablo ha recibido ofrendas de los tesalonicenses, de los colosenses, ha recibido ofrendas de otras congregaciones. Y uno puede pensar, entonces, ¿por qué de Corinto no? ¿Ya? Y la respuesta es porque Corinto es una iglesia inmadura todavía. Es una iglesia inmadura, es una iglesia que todavía no logra observar ni ver lo básico del Evangelio. Todavía hay puntos que no han logrado entender, y por lo tanto Pablo dice: mientras ellos no puedan caminar solos, entonces yo voy a gastar el dinero que tenga que gastar en ellos, el tiempo que tenga que gastar en ellos, hasta que ellos puedan crecer y madurar. Y es interesante ese punto. El dar está relacionado a la madurez también, ¿cierto? Cuando no estoy dando al Señor, también es un indicativo que a lo mejor, no estoy preparado para dar porque no he entendido en qué consisten estas cosas. Entonces, Pablo está preparado para ir y no va haciendo carga, eso es lo primero. ¿Cómo va Pablo? No va haciendo carga. O sea, él no va a ir y va a decir: ya, hermanos, tienen que ustedes darme su ofrenda, cuando yo llegue me tienen que tener una ofrenda lista.
tienen que tener todo listo. Él dice, no, yo voy preparado para bendecirlos a ustedes. Y eso hace un verdadero padre espiritual. Mira, él lo grafica con algo bien básico. Él no está en busca, no quiere las cosas de ellos. Él no busca las bendiciones de ellos. Él no busca ser bendecido por parte de la iglesia. Él busca bendecirlos a ellos. Por eso dice que no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. O sea, yo no necesito ni busco su dinero, dice Pablo. Yo no necesito sus bienes, no necesito nada. Yo lo que quiero es el corazón de ustedes, que sea un corazón para Cristo. Eso es lo que quiero. Pablo no busca el bienestar personal como muchas veces nosotros vemos, y es importante. Y a lo mejor, vuelvo a decir, a veces tú dices, pero que yo no soy apóstol o líder de la iglesia, pero esto es una cualidad de cualquier cristiano. Cualquier cristiano, cualquier persona creyente que vive para el Señor tiene que tener esta filosofía. Cualquiera. Bendecir y no ser bendecido. Servir y no ser servido. Dar y no esperar recibir nada a cambio. Porque ese es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que nos dejó. ¿Qué podíamos darle nosotros a Jesús? A ver, ¿qué le puedo dar yo? Si no tengo nada para darle. ¿Qué puede impactar de mí al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Qué tengo para darle? O sea, Él no espera nada de mí. Simplemente quiere que le dé mi corazón y mi vida. Entonces Pablo dice, es como lo mismo. Yo me voy a dar a los hermanos, yo les voy a atesorar para ellos porque son mis hijos espirituales, yo me voy a rendir a ellos, yo voy a servirles a ellos porque los amo a ellos. Y tal vez ellos no tienen para devolverme nada, pero ese es el verdadero padre espiritual, no espera de su hijo nada. Y este ejemplo que él pone, que es bastante gráfico, ¿no? Que los hijos no atesoran para los padres, ¿verdad? Un verdadero padre, pensando en nosotros los padres, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos cuando tenemos hijos? Primero, preocuparnos de alimentarlos. Eso es una preocupación básica. Que tengan lo suficiente alimento, ¿no? Si no tiene leche la mamá, bueno, le compraremos el famoso NAN, ¿no? Que no era barato, que era caro, que hay que preparárselo a mitad de noche, a las 3 de la mañana, invertir tiempo. Pero no era lo único. También era el abrigo, la ropa. Y luego vas pensando en más cosas. Y quieres dejarle herencia, quieres dejarle legado a tus hijos. Entonces Pablo dice, se siente el padre espiritual y siente que él es el que tiene que dejar un legado y una herencia a sus hijos espirituales y no al revés. Y eso es algo transversal para todos los cristianos, para todos nosotros. ¿Qué herencia y qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos y a la generación siguiente? A los niños que están en clases. ¿Cuál va a ser nuestra herencia para ellos? Y es importante que como padres tomemos eso. Y si le dejamos como herencia un terreno y una casita, bueno, está bien, excelente. Le vamos a dejar probablemente una buena educación. Sí, vamos a dejarlos ahí en ese sentido paraditos, ¿ok? Con lo necesario para que ellos puedan trabajar por sí mismos y sustentar sus vidas. Pero la pregunta es, para la eternidad, ¿cómo los estamos preparando? ¿Cómo los estamos preparando para enfrentar la eternidad? ¿Los estamos preparando para ese momento? Porque queremos poner a nuestros hijos en el mejor colegio, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro que sí, dependiendo de nosotros. Lo queremos poner en el mejor colegio. Yo recuerdo que cuando estábamos con el tema del liceo, del colegio, queríamos el Liceo Camilo Enrique, lo queríamos, porque
Una, yo había estado ahí, bueno, duré poco, pero bueno, ya estuve ahí. Otro día voy a contarles cómo terminó mi historia. Pero estuve ahí y yo decía, ese es el colegio que quisiéramos. E hicimos esfuerzos porque fuera así. Y ahí está. Entonces, ahora el punto, ¿qué tanto el esfuerzo está hecho para darles a Cristo a nuestros hijos y prepararlos para la eternidad? Recordemos que una buena educación le va a servir para desenvolverse en este mundo, para ganar dinero honradamente. Probablemente le vas a evitar ir a la cárcel con eso, pero no ir al infierno con eso. O sea, lo único que va a evitar que ellos vayan al infierno y condenación eterna es que entiendan la importancia de una relación personal con Jesucristo. Y eso debo enriquecer mi vida primero. Para entregar una herencia, ¿qué tengo que hacer primero? Para entregar un terreno, ¿qué tuve que hacer primero? Tenerlo yo. O sea, yo no puedo ir a mi hijo y decirle, ya hijo, mira, vamos a ir a Villarrica el sábado, ok. Mira, aquí vamos a parar, ya hijo, yo te doy todo esto que está aquí para allá. ¿De quién es, papá? No tengo idea, pero te lo voy a dar. Y no es algo que va a ser de él, porque nunca ha sido mío. Yo voy a poder darle a mi hijo y dejarle un legado o una herencia cuando primero ha sido mío, cuando yo lo tengo. No puedo darle a mi hijo algo que no tenga, y no puedo entregarle a las generaciones futuras algo que no tenga. ¿Qué tiene Pablo que está entregando a los corintios? Tiene a Jesucristo y una relación con Él, profunda, diaria, lo conoce. Y le está dejando a la iglesia de Corinto esa herencia y ese legado. ¿Entiende? Como nosotros, ¿qué queremos dejarle a nuestros hijos? O sea, ¿cuál va a ser nuestra herencia y nuestro legado? Y no solo a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a los chicos que vienen más atrás. ¿Cuál va a ser la herencia que le estamos dejando? ¿No? Todos tenemos algo que dejar. Y lo mejor que podemos dejar es una huella marcada de las pisadas de Cristo a nuestras generaciones futuras. Entonces, ¿qué padre es ese que dice, ya, mi hijo me tiene que alimentar? Eso no es un verdadero padre. Un verdadero padre es el que entrega las herramientas a su hijo y le deja herencia y legado para que ellos disfruten. Y un verdadero padre espiritual, ¿qué hace? No toma de las ovejas, no toma de la gente, bendice a la gente y le da a Jesús a la gente. Y ese es el apóstol Pablo. Ese es un hombre de Dios real, auténtico y verdadero. Un padre espiritual verdadero. No un padre que toma de la gente, ¿no? No un padre que de esos falsos que dice, ya, dame tus ofrendas. Tú tienes que darme tus ofrendas todo el mes, todos los meses. ¿Ya? Como tantas veces hemos escuchado. Esta semana nomás escuchamos a un pastor llamar a alguien, oye, ¿me tiene listo el diezmo? Sí. Entonces, ¿cuál es la herencia realmente? El pastor verdadero, el verdadero padre espiritual no es una carga para la oveja, es una bendición para ella. Y le sirve. Y esta iglesia tenía el privilegio de tener un padre espiritual jugado, ¿no? Jugado y buen padre, ¿no? Mira lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Ahí hay una Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15 y 16. Vamos a leer desde el 10 al 16, recordando lo que Pablo les escribió en la primera carta. Primera de Corintios 4, 10 al 16. Dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir.
Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les exhorto, sean imitadores míos. Pablo es un padre espiritual porque él les llevó el Evangelio a los corintios. Y el día que les llevó el Evangelio a los corintios, en Hechos capítulo 18, trabajó día y noche para no ser carga. O sea, él fabricó carpas durante la noche y en el día predicaba el Evangelio. No era asalariado. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, mira lo que nos dice allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Primera de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Dice lo siguiente. Dice, ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Es decir, un padre espiritual no solamente suple las necesidades de sus hijos, un padre espiritual también amonesta a sus hijos. La Biblia dice que ¿qué padre es aquel que deja a su hijo sin disciplina? Un padre que no disciplina a su hijo es un padre que no ama a su hijo. Nuestro Padre Celestial es un Padre que nos disciplina. Y no nos disciplina porque nos quiere ver mal, sino porque nos ama. El amor, la disciplina es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Entonces también Pablo está diciendo, yo voy a arreglar algunos asuntos a Corintios porque los amo. Entonces un padre se da, deja herencia, deja un legado, y también un padre se preocupa cuando las cosas no están funcionando bien y conversa con sus hijos y dice, vamos a arreglar este tema, ¿sí? No los deja pasar, porque contrariamente a lo que muchos piensan, el tiempo no borra nada. No, es el tiempo, lo va a resolver. El tiempo nunca ha resuelto nada. O barramos debajo de la alfombra, va a llegar un momento que esa mugre va a estar tan grande que va a explotar y va a hacer la casa una infección enorme. Alguien va a tropezar en la alfombra de tan grande el montículo de polvo. Las cosas se tratan y se tratan en el momento indicado. Y con la iglesia es exactamente lo mismo. A veces uno piensa, un pastor buena onda, el que no nos dice nada. No, ese no es un pastor bueno. Un pastor bueno es el que ama, el que muestra aprecio, el que se preocupa, el que sirve a la oveja, pero también el que la amonesta. Y sabe cuándo puede caer a un acantilado, cuándo puede caer en las garras del lobo, como es en este caso. La iglesia de Corinto está cayendo en las garras de los falsos apóstoles. Y Pablo tiene que hacer algo, porque es un padre espiritual. Entonces, este padre espiritual es responsable por proveer a sus hijos lo necesario, y no al revés. Hay una herencia, hay un legado, y Pablo está dispuesto a prestar lo suyo y su propia vida por ellos. Por eso dice el verso 15 de 2 Corintios 12,
Con mucho gusto gastaré lo mío y aún yo mismo, dice Pablo. O sea, yo voy a gastar todo, voy a invertir en esta iglesia, dice Pablo. Pero no está hablando de dinero, ¿no? Porque la iglesia no es una empresa, ni una corporación, ni una organización en que diga, ya, voy a invertir en esta iglesia, ¿verdad? No es un negocio, no es una organización, no, la iglesia es un organismo vivo. La vida de la iglesia es el Espíritu Santo y la iglesia existe gracias a Cristo y su sacrificio en la cruz y su resurrección. Y todos los que hemos venido a Jesús somos parte, hemos sido puestos en este lugar llamado iglesia, que por lo demás es una sola y está repartida alrededor de todo el mundo, con personas como nosotros, que hemos entregado nuestra vida a Jesús. No es hay mucha gente que no es de la iglesia, aún yendo a la iglesia, aún habiendo firmado un libro o habiéndose bautizado. Hay mucha gente que no es de la iglesia. Los únicos que son puestos en la iglesia son puestos porque Cristo ha hecho de él una nueva criatura, una nueva persona en Cristo, y lo ha insertado en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice, yo voy a gastar, pero ¿gastar qué? Mi vida entera. Voy a invertir todo mi tiempo y voy a poner mi vida a disposición del Señor para servirlos a ustedes. Entonces, si los amo más, ¿seré amado menos? O sea, Pablo dice, ¿qué onda, verdad? O sea, yo les he amado mucho, aunque ustedes me estén amando menos. O sea, ¿sabes qué, familia? Mira, no siempre vamos a recibir de nuestros hermanos en Cristo la reacción que nosotros pensamos que vamos a recibir. A veces vamos a darnos el todo por alguien y servirlo, pero al 100%, y no vamos a recibir algo de eso. O a veces, al contrario, vamos a recibir cosas negativas. Por eso es súper necesario que las personas que estén en el ministerio sean llamadas. Porque lo único que va a contar a veces va a ser que Dios me llamó. La única firmeza y seguridad para nosotros los pastores ante situaciones difíciles es que simplemente Dios me llamó. Y va a ser a lo único que nos vamos a aferrar en momentos difíciles. Porque algunos tienen la expectativa de que el ministerio es súper bacán, me gustaría ser pastor, porque... Y la verdad es que a veces hay situaciones que uno lo único que lo mantiene es que Dios nos ha llamado. Y por eso estamos aquí. Entonces, Pablo es este padre espiritual dispuesto a darlo todo para que sus hijos crezcan y maduren. ¿No? Dice el verso 17, ¿acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? ¿Se acuerdan que Pablo envió una comitiva a Tito y a un hermano para recoger las ofrendas en Corinto para ir en ayuda de las iglesias en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Una donación. Pablo dice, yo no he tomado nada de esa ofrenda. O sea, Tito y este hermano que les envié han actuado exactamente igual que como nosotros hubiésemos actuado. O sea, Pablo tenía un equipo que estaban en la misma página, estaban unidos. Y todo su equipo, el equipo de Pablo, tenía la misma filosofía: darse, servir y no ser servido. Esa es la filosofía de Jesús en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la filosofía también de nosotros los cristianos. ¿No? Esa es. Si seguimos a Jesús, si queremos seguir a Jesús, esa es la filosofía. No es popular eso, ¿no? No es popular porque, imagínate, hay gente, bueno,
No, persigue tus sueños mejor, ¿no? Persigue tus sueños, tus sueños valen. Y acá Jesús nos dice, vino no para ser servido, para servir. ¿Sabes cuál fue el sueño de Jesús? Dar su vida en rescate por muchos. Una persona me dijo, ¿usted es pastor? Sí, entonces usted tiene que... Mi esposa estaba ahí. Entonces usted tiene que pedirle, Señor, que le dé un buen dinero. Entonces, es la percepción que tiene gente que no conoce al Señor. Nuestro sueño debe ser más. Si hay un sueño que podemos tener, el sueño que tenemos que tener es ser como Cristo. Ese es el sueño que deberíamos tener. Ese es el sueño que todo cristiano debería tener. Poder ser como Jesús. Y no digo que no vamos a tener planes, pero ¿me entiende? O sea, todo sujeto bajo la dirección del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, ni el equipo de Pablo, ni Pablo mismo están tomando de las personas lo que no le corresponde. Nunca ha sido para tomar de ellos, sino para bendecirlos a ellos. Y en el verso 19 dice, todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. ¿Qué busca Pablo como padre espiritual para estos hermanos? Solamente edificarlos. Él quiere eso. ¿Por qué Pablo está escribiendo lo que está escribiendo? Con la finalidad de edificar a estos hermanos, de que ellos puedan crecer. Esa es la finalidad. La finalidad de estas cartas de Pablo, la primera bastante dura y la segunda parece que también, ¿cierto? Un poquito más de tono, más desde el corazón de Pablo, más desde el centro de su emoción, de su corazón, de lo que él sentía como ministro del Señor, abriéndonos el living de su casa y compartiéndonos estas cosas, ¿sí? Pero todo lo que Pablo ha hecho no ha sido sino con el objetivo de edificar a la iglesia, nunca de destruirla. Nunca una palabra de Dios es para destruir a alguien. Siempre la palabra de Dios es para edificar a alguien. Y eso es súper importante entenderlo. Y en los versos 20 al 21 finalmente nosotros vemos los temores con los que Pablo, los temores que tiene Pablo al llegar, o en este viaje, al llegar allá a Corinto por tercera vez, tiene ciertos temores. Y eso es lo que vamos a ver en el verso 20 hasta el 21. Dice, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Entonces, Pablo va a viajar por tercera vez a Corinto. No va con una actitud gravosa, no va buscando lo de ellos, sino a ellos, y va a bendecirlos, no a ser bendecido. Pero hay un temor en Pablo. Hay temores. ¿Cuáles son los 3 temores que vemos en estos versículos con los que Pablo no quiere encontrarse? Y parece que se va a encontrar. Primero, que no están creciendo. O sea, no hay nada más triste para una congregación que se entrampe y no crezca, no madure. O sea, como cristianos, no hay nada peor para un cristiano que quedarse inmaduro. Porque nunca vas a disfrutar de las cosas que Dios tiene para ti. O sea, Dios tiene una cantidad de cosas para que nosotros disfrutemos. Esto me hace recordar
la tierra prometida que Dios dio a Israel, ¿se acuerdan? ¿Qué iba a disfrutar Israel cuando llegara a la tierra prometida? ¿Qué iba a disfrutar? Una tierra propia, ¿cierto? Que iba a ser fácil de cultivar, rica en fruto, leche y miel, fluyendo, leche y miel, uvas gigantes, una tierra fértil, todas esas bendiciones. ¿Cuántos entraron realmente y disfrutaron de esas bendiciones? De todos los que salieron de Israel. 2 personas. Josué y Caleb. ¿Qué pasó con el resto? Quedó tirado en el desierto. ¿Por qué? Por inmaduros. Por inmaduros. No creyeron. No pasaron las primeras lecciones. No se las aprendieron y no las siguieron y no las entendieron. Ellos vieron abrirse el mar rojo, ¿ok? O sea, tú dices, ya, es suficiente. No, pero aparte de eso, vieron la columna de fuego en el día de la noche, la nube de día, sí, guiarles. Vieron salir de la roca agua que brotaba. O sea, todas las promesas que Dios le dio a Israel cumplió, pero ellos no creyeron. O sea, nunca maduraron, nunca avanzaron. Por eso dieron vueltas. Y nunca disfrutaron de las bendiciones que Dios tenía. Entonces es triste un cristiano inmaduro porque no va a disfrutar una relación con el Señor. No la va a disfrutar. Tú vas a disfrutar tu relación con el Señor cuando creas en Él. Cuando creas en sus promesas, en su palabra. ¿Alguien ha cumplido aquí todas sus promesas alguna vez? Nuestros mismos hijos a veces nos dicen, ¿no? Papá, tú me prometiste, ¿cierto? Que ibas a jugar conmigo hoy día. Me prometiste que me ibas a traer. Oh, sí, ahí nos damos cuenta que no cumplimos muchas veces lo que prometemos. Pero hay una gran diferencia entre nosotros, entre mi persona, entre nosotros y Dios. La gran diferencia es que Dios lo que promete, lo cumple. ¿Por qué entonces no confiamos en el Señor? Entonces, la inmadurez es una evidencia de la incredulidad. No creemos. Y por eso somos inmaduros. Y nos dejamos llevar por las circunstancias. Y somos como Israel. Bueno, o sea, ¿para qué nos trajiste acá? Mira, o sea, no hay comida en ninguna parte. Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Porque eres inmaduro y tengo un corazón duro y tengo que pasar por eso. Cuando los discípulos pasaron el lago de Galilea para ir al otro lado y estaban con la tormenta y todo, y Jesús se vino caminando como un fantasma, ¿se acuerdan? Pensaron que era un fantasma, perdón, los discípulos. Los versos anteriores dicen que los discípulos, a pesar de haberse hecho el milagro de los panes y los peces, sus corazones estaban endurecidos. Y Jesucristo lo llevó a la tormenta a propósito, para que ellos se dieran cuenta que tenían el corazón endurecido, porque todavía no lo sabían. ¿Y qué hizo Jesús? Mandó a calmar la tormenta. ¿Y qué hicieron los discípulos? Quedaron asombrados. ¿Quién es este, no? ¿Quién es este que habla y la tormenta se para? Ellos aprendieron una lección ahí, que nosotros tenemos el corazón más duro de lo que a veces pensamos. Y Dios nos tiene que mostrar ese corazón duro. ¿Para qué? Para que entendamos que necesitamos al Señor. Somos duros de corazón. Y eso tenemos que entenderlo y
asimilarlo y tenemos que ir a Jesús, pues. O sea, Él puede cambiar, ¿qué dijo? Nuestro corazón, ¿de piedra en qué? En uno de carne, pues. ¿Quién puede cambiar tu corazón? ¿Quién? A ver. Solo Jesús. Solo Jesús puede cambiar tu corazón. Solo Él puede cambiar el corazón duro de los discípulos. Los discípulos tenían el corazón duro, y gracias a Dios por eso, porque nosotros igual. Pero gracias a Dios, mira lo que pasó con los discípulos después. ¿Ya? Pero, importante, si no maduramos, familia, no vamos a crecer. Y vamos a seguir teniendo el mismo corazón duro. Nunca vamos a disfrutar de nuestra relación personal con el Señor. Porque simple y sencillamente no hemos puesto nuestra vida en sumisión a nuestro Maestro. Entonces vamos a estar así, como la onda del mar, como dice Santiago, de doble ánimo. La persona de doble ánimo tiene, ¿sabes qué significa eso? La palabra original es que juega a dos bandos. Juega a dos bandos. No cree completamente en el Señor, porque también cree otras cosas, porque también más bien vela por vista, no por fe. Pablo dice que andamos por fe, o sea, la Escritura dice que andamos por fe, no por vista. ¿Ya? Todo eso se aprende. Pero familia, importante, crecer, madurar. ¿Sabes qué? Si supieras lo que Dios quiere, que disfrutes. O sea, si tan solo lo supieras. Dios quiere que disfrutes tu relación con Él. Dios quiere que disfrutes esa relación con Él. Él ha derramado su amor sobre tu vida, su gracia sobre tu vida. Pero tú tienes que irle cediendo el terreno a Él para que Él pueda hacer algo. Dios tiene exactamente la misma porción del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. No va a llenar a uno más, otro menos, no uno tiene menos el Espíritu Santo que el otro, no, todos tenemos la misma cantidad del Espíritu Santo. Pero todo depende de cuánto tú le des y le dejes controlar tu vida. Entonces, Pablo teme que no estén creciendo. Lo segundo, teme que haya pleitos, rivalidades entre ellos. Y lo último que teme es que tenga que llorar por personas que debieron haberse arrepentido y no se arrepintieron. Qué triste es eso, ¿no? Cuando el Señor nos muestra que hay un pecado del cual tenemos que arrepentirnos y no nos arrepentimos. ¿Y qué es arrepentirse? Cambiar completamente nuestra mente respecto a lo que estamos haciendo. Si estamos en drogas, si estamos en alcohol, ok, cortamos todo, contacto, amigos, las manos que teníamos, todo, chao, corte, con todo, cambio de número, todo extremo, si quieres crecer. Cortar y cortar. Y junto con eso, ir a Jesús, porque Él tiene la respuesta. Si no sacamos nada con cortar todo y no vamos a quien nos puede dar vida. O sea, es Jesús el que tiene la vida. No basta solo separarme del pecado que estoy arrepintiéndome. Ahora tengo que ir a Jesús también y doblegarme ante Él y que Él tome mi vida, mi corazón. Entonces, Pablo no quiere llorar, pero parece que va a tener que llorar porque muchos no se arrepintieron. Qué triste es. Y aquí es donde vemos nuevamente que la iglesia también se arrepiente. A veces pensamos, no, es que el arrepentimiento es solo para el pecador empedernido que está afuera, ¿ya? No. A través de esta carta nos hemos dado cuenta que el cristiano está constantemente en un constante arrepentimiento, pues.
Esta carta no es para la iglesia, para los de afuera, esta carta es para cristianos. Y le está diciendo, ustedes no se han arrepentido. O sea que los cristianos se arrepienten, todos los días. Yo tengo que arrepentirme todos los días. Y decir, Señor, hoy otra vez. ¿O soy el único? ¿Verdad que no? Entonces, la gran diferencia entre el creyente y el no creyente es una sola. Es que somos los de afuera, los que no han entregado su vida a Jesús, son pecadores y van a condenación. Nosotros somos pecadores, pero porque hemos venido a Cristo, hemos sido salvos. Es la única diferencia. Tenemos que arrepentirnos constantemente, familia. Ahora me pregunto yo, siempre, ¿qué encontrará Dios, el Señor, en mi vida? Jesús no nos visita, Jesús está en mi corazón, constantemente. ¿Con qué se está encontrando Jesús en mi corazón? Tal vez ir a llorar por lo que se encuentra. ¿Qué está encontrando el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Qué Jesús encuentra en mi corazón? Tenemos un Padre Celestial amoroso. Tenemos a Jesús que se ha dado por completo a nosotros. Somos de Él. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, que cada día está ahí. Entonces, ¿el Espíritu Santo se siente cómodo en tu corazón? ¿Se siente bien? ¿Puede hacer lo que desea hacer? ¿O se está encontrando con oposición de tu parte? ¿O de mi parte? ¿Se está encontrando con ese orgullo, con falta de arrepentimiento, con soberbia, con egoísmo, con pecado, del cual no me haya arrepentido? No es que deje de ser cristiano, ¿eh? Soy cristiano, pero se resiente tu relación con el Señor si no creces, y si no maduras, y si no te arrepientes. Tu relación con Dios, tu comunión con Dios se corta. Lo bueno es que siempre está la oportunidad, siempre. Dios te la está dando para volver a su camino. Yo disfruto viendo a Josué y Caleb cuando entraron a la tierra prometida, cuando estaban repartiendo la tierra, y con esto termino. ¿Sabes la tierra que pidió Caleb, no? Yo quiero ese monte, dijo Caleb, y era viejo. Y ahí estaba el ejército más fuerte del enemigo. Y él dijo, dame ese monte, porque así como Dios nos hizo entrar en esta tierra prometida, Dios me va a dar la victoria en ese monte. ¿Por qué? ¿Y los otros? Incluso hubo un par de tribus que ni siquiera pasaron el río para la tierra prometida. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Es un Dios distinto? No, es simplemente creer en Dios, creer en Él, en su promesa de victoria, de salvación para nosotros. Simplemente es eso, no ver nuestras propias debilidades, porque sí que las tenemos y estamos conscientes de las debilidades que tenemos, y Pablo también estaba consciente de las debilidades que tenemos, pero Pablo era un fuerte en la fe, no por las debilidades que tenía, sino porque creía en lo que Jesús estaba haciendo y disfrutaba de eso. Así que, familia, ¿con qué actitud se encontraría Pablo si tuviera que visitarnos a nosotros? ¿Con qué se encontraría? ¿Ok? Y otra cosa, ¿qué estamos dejando de herencia como padres espirituales a las nuevas generaciones? ¿Cuál es la herencia que estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando? Importante. Gracias, Padre, por esta mañana y por tu palabra.